Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alexia y están viendo de todo. El día de hoy nos encontramos en el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Perinatología. Los invito a que juntos conozcamos cómo funciona este lugar y por qué es importante donar sangre. Así que no se muevan de sus lugares porque estamos a punto de comenzar. Estamos con el doctor Franco. Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo. Estamos muy emocionados por conocer qué es un banco de sangre, cómo opera este lugar y por qué es que resulta tan importante para la salud de todos. Es el establecimiento autorizado por la COFEPRIS en el cual vamos a captar sangre, vamos a fraccionar, vamos a procesar la sangre, a estudiarla, a hacerles pruebas de compatibilidad para que pueda ser transfundida a los pacientes. ¿Y cómo funciona el banco de sangre? ¿De dónde obtiene sus reservas? Bueno, captamos sangre a través de la solicitud que se hace a los pacientes y algunas veces de donadores voluntarios, que esto es muy escaso. Quiero aprovechar para poder comentarte esto. La donación en nuestro país altruista es muy baja. Tenemos poca donación de esto, lo que pues pone al país en una situación de riesgo porque no tenemos unidades para dar tratamiento a todos los pacientes que lo pudieran requerir. Por eso es importante que la gente acuda a donar. Y también es importante que conozcamos, justamente como el día de hoy lo haremos, cuál es este proceso, cómo se lleva a cabo y por qué resulta tan seguro. Claro, es importante que la gente conozca el proceso porque ya de ahí se desprenden muchos mitos y muchos miedos que tiene la gente para donar. Creo que es importante que la gente, a través de tu programa, pueda conocer el proceso y ver lo bonito que es y lo importante que es, y sobre todo que le va a salvar la vida a muchas personas. Esta es la primera parte del proceso para donar sangre. ¿Qué es lo que hacen los donadores cuando llegan aquí al hospital, doctor? Previamente tienen que haber agendado una cita. Una vez que llegan, se hace la recepción de los donadores, la identificación y registro de ellos. Todos los requisitos que deben tener estos donadores: ser mayores de 18 años, ser menores de 65 años de edad, considerarse sanos, no haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, no haber sido vacunados en los últimos 30 días, haber hecho una cena ligera, pesar más de 50 kilos. Son los requisitos, digamos, para iniciar el proceso. Existen algunos otros más que se van preguntando durante todo el proceso y también en el momento en el que el médico hace la selección, pues ahí también él hace algunas preguntas de índole personal. Al valorar a los donadores, nosotros tenemos dos propósitos principales. Uno, evitarle al donador un riesgo, es decir, que al momento de que él vaya a donar pudiera tener algún problema o poner en riesgo su integridad o su salud. Y otro, pues cuidar la seguridad para el posible receptor de esa sangre, que no vaya a haber algún riesgo potencial en la sangre y que esto le pueda generar un problema por la transfusión. Nos regimos por una norma que tiene sumamente cuidado en todos los procesos. Todo el material que se usa es desechable, se desecha, y nosotros estamos precisamente certificados por la norma ISO 9001-2015, que obtuvimos un certificado donde un órgano externo evalúa nuestro trabajo y nos dice que estamos cumpliendo la normatividad como debe de ser y que los procesos en cada uno de ellos son seguros. Janet, ¿qué sucede con los donadores una vez que ya se registraron, que ya están listos para donar? Nosotros tenemos que verificar que su historia clínica, los datos concuerden con su identificación oficial, que su nombre esté correctamente escrito, para que una vez empecemos aquí a anotar todos sus parámetros, lo que es somatometría, que es talla, peso y toma de signos vitales, ya que la norma nos establece ciertos parámetros que deben de cubrir nuestros donadores por seguridad, para que haya menos riesgos durante la donación. ¿Cómo se extrae una muestra, doctor? Bueno, este es el área de toma de muestras. Una vez que los donadores se han registrado,
se han pesado y medido, pasan a la área de toma de muestras. Aquí obtenemos una muestra para hacer un estudio que se llama biometría hemática, en el cual valoramos las células de la sangre, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas en cantidad y calidad. Esto con la finalidad de que el donador, después de donar, no quede con cifras por debajo de lo mínimo normal. O también podemos identificar si el paciente si el donador, estuviera cursando algún proceso infeccioso, o si la muestra también estuviera mucha grasa en el plasma. También podemos identificarlo con este tipo de muestras. Es un procedimiento rápido, seguro y poco doloroso. ¿Qué cantidad de sangre se extrae para las muestras? 3 mililitros extraemos. ¿En qué área nos encontramos ahora, Janet? Esta es el área de sangrado, ya es la parte donde llamamos a nuestro donador. Nos entregan una historia clínica, la historia clínica con una serie de etiquetas, y esas etiquetas es con la que tenemos que identificar todo el equipo del donador. Son 4 bolsas. Una es para sangre total, que es la unidad que ahorita estamos recabando, la principal. A partir de esta unidad se fracciona y se obtienen otros componentes, que es concentrado eritrocitario, concentrado plaquetario y plasma. Todo va perfectamente identificado con el donador. Y el tubo de serología. Se identifica cuando le llamamos al donador en la sala, cuando lo acostamos aquí en nuestros sillones, y también cuando le tomamos ya esta muestra que es para la toma de serología. Entonces ahorita vamos a identificar a un donador para iniciar la toma de la unidad. ¿De qué manera preparas a la donadora? ¿En qué posición tiene que estar para que todo salga bien? Ella tiene que estar acostada. Estos sillones tienen la opción de que si hubiera alguna reacción, el brazo también lo tenemos que tener perfectamente alineado y que esté cómodo, porque es importante que no lo mueva durante la donación, que no lo doble ni lo rote, porque la aguja, se pueden lastimar. Entonces ya verificamos sus datos, la acomodamos perfectamente a ella. Posteriormente hago una asepsia. Ahorita voy a utilizar una ligadura para verificar bien el trayecto de su vena, para dar ya un piquetito en la vena. Entonces el procedimiento dura entre 5 y 10 minutos en sí, pero tenemos que estar siempre al pendiente de nuestro donador. Los primeros mililitros los vamos a obtener en esta bolsita satelital. Es una ventaja porque tiene un aditamento para tomar la muestra de serología. Una vez que puncionamos, tenemos que fijar la aguja, fijamos la línea para que no se mueva, y ya le indicamos a nuestro donador que abre y cierra de forma continua sin doblar su brazo. Entonces, en esta bolsita que les comenté, vamos a obtener la muestra para la serología. Entonces, introducimos en el capuchón y con nuestra bolsita derecha presionamos. Estos tubos ya tienen un vacío que me permite tener la cantidad de sangre exacta para procesar las muestras. Entonces, ya una vez que ya se dejó de obtener, tenemos que mezclar 10 segundos. ¿Por qué se tiene que mezclar? Esta muestra se tiene que coagular. Entonces el tubito adentro tiene un aditivo para que se pueda coagular adecuadamente para el proceso que se le tiene que dar. Ella tiene que abrir y cerrar de forma continua, y es la báscula empieza a mezclar. Las bolsas tienen un aditivo para nutrir al eritrocito y para mantenerlo en los días que se debe conservar la unidad. Va verificando la cantidad de mililitros que tenemos que obtener, que son 450, y al momento que va obteniendo la sangre o se va recabando la unidad, se va mezclando de manera muy suave. Voy a retirar la aguja suavemente. Siempre tengo que asegurar la aguja para que no vaya a lastimar a mi donador.
Esta es sangre total y en estas bolsas se obtiene lo que les comenté, pasa al área de fraccionamiento y se separan los elementos de la sangre. También una de nuestras funciones en el área de sangrado es la hemovigilancia al donador. Tratamos de ponerles fondo de música, hidratarlos durante el procedimiento, porque se ha visto que la mayoría de las reacciones es por estrés. Nosotros tratamos de que haya las mínimas reacciones, que vayan bien atendidos, que tengan una atención de calidad para que regresen de forma altruista, que no sea por un trámite, que no sea porque está su familiar aquí, sino que vengan de manera voluntaria. Entonces queremos que regresen, por eso los atendemos muy bien. Ahora estoy en el área de serología con Toño. ¿Qué es lo que sucede en esta área? Sí, mira, cuando nosotros recibimos las muestras de sangrado, esperamos más o menos 1 hora a que la sangre se coagule. La procesamos a centrifugar, ya saliendo del centrifugado obtenemos el suero y aquí es donde vamos a determinar los antígenos o los anticuerpos que pudiera presentar el donador. Hacemos las pruebas de las que son hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, chagas, toxoplasmosis, brucela y citomegalovirus. 8 pruebas son las que la norma 253, que es la que nos exige que realicemos estas pruebas de banco de sangre a los donadores. Son muy importantes. ¿Y cuánto tiempo tardan en tener los resultados una vez que realizan las pruebas? Más o menos tarda 1 hora, hora y media. Ya tenemos los resultados emitidos por el equipo. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita esta máquina? Ahorita incluso vamos a darle corrimiento. Ahorita él va a detectar por código de barra, detecta la muestra y va a empezar a pipetear cada una de las muestras. Va a pasar el suero lo va a pipetear, posteriormente se va a agregar el reactivo y ya después al final emite el resultado. ¿Qué sucede con los resultados en caso de que algunos dieran positivos para algunas enfermedades que son de alto riesgo, como por ejemplo VIH, hepatitis B? Sí, cuando nos sale una prueba reactiva, inmediatamente la norma nos especifica que esa unidad se debe de dar de baja. Estos son los resultados que salen del área de serología. Aquí nos señala la prueba de hepatitis B, la prueba de hepatitis C, la de VIH y sífilis, en la cual aquí ya nos emite el resultado y ya nos dice que es negativo, la prueba es negativa. Entonces ya nosotros podemos confiar en que esa unidad va a poder ser transfundida. Ahora Sandy nos va a explicar en qué consiste el fraccionamiento de la sangre. Claro que sí. Bueno, ya una vez que la trajimos de sangrado, lo que hacemos es pesarla para sacar su volumen real. Después de eso, lo que hacemos es colgarla para leucodepletarla, filtrarla, porque le vamos a quitar los leucos, las células blancas, los leucocitos, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué tiene que estar colgada? Para que por gravedad baje, por el filtro, pase la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucos se queden en el filtro. ¿Cómo cuánto tiempo tarda este proceso? El filtrarla, unos 40 minutos. ¿Ahora qué vas a hacer, Sandy? Voy a meterla en las camisas, la sangre total, para meterla a centrifugar para obtener los diferentes componentes. Con las tijeras o con las pinzas le damos unos pequeños golpecitos para que esta parte que está aquí llena de eritrocitos le suba aire, para que mi plasma no tenga nada de eritrocitos cuando terminemos de hacer el procedimiento. Las meto a la centrífuga para que por medio de la centrifugación vamos a separar la parte líquida de la parte sólida de la sangre. Es decir, las células van a quedar abajo y el plasma va a quedar arriba, la parte líquida, ¿sí? Para poder obtener los diferentes componentes. Porque es necesario que esté balanceado. Incluso vemos que están en un lugar paralelo a todos los de la máquina. Porque tiene que, al momento de trabajar mi centrífuga, de dar vueltas, si no están balanceadas, la centrífuga vibra. Y eso hace que los eritrocitos se suban
y que se contamine mi plasma. Mi plasma tiene que estar libre de eritrocitos, ¿sí? Por eso tenemos que tenerlas bien balanceadas. Dependiendo de lo que voy a obtener, del producto que voy a obtener, es la velocidad y el tiempo que le vamos a dar de centrifugación, ¿sí? En este caso, voy a obtener única y exclusivamente glóbulos rojos, eritrocitos y plasma, ¿sí? Entonces, la pongo a trabajar. Va a trabajar durante 15 minutos a una velocidad de 3.500 revoluciones con una temperatura de 8 grados. ¿En dónde estamos ahora, Sandy? Esta es el área donde conservamos todos los productos que obtenemos de la sangre. Ya una vez que terminamos de centrifugarlos, los ponemos en sus respectivos lugares de conservación. Los glóbulos rojos los vamos a conservar en refrigeración en una temperatura de 2 a 10 grados centígrados, ¿sí? Los plasmas frescos, congelados, los vamos a guardar en una temperatura menor de 30 grados centígrados, ¿sí? Menos 30. Congelados durante 3 años, ¿sí? Lo que obtenemos como un cuarto producto es un crío. Esto es un factor de coagulación, ¿sí? Es el factor octavo, es el que obtenemos también después de otro procedimiento. Y este es un cuarto producto que se obtiene. ¿Este para qué se utiliza? Para las personas que no pueden coagular bien, eso es lo que les llegan a poner, ¿sí? Cuando hay hemorragias masivas, cuando tenemos pacientes que no pueden coagular bien su sangre, les ponemos esto, ¿sí? Y el otro producto que obtenemos son los concentrados plaquetarios, ¿sí? Son las plaquetas, en una conservación de 22 grados. ¿Por qué veo que las plaquetas tienen que estar en movimiento? Para que no se peguen entre ellas y no nos hagan lo que es. Su función es hacer un coágulo, un botón, un tapón. Esa es la idea. Muchas gracias, Sandy. ¿Verdad? Estamos en el área de inmunohematología con Mitzi. ¿Qué es lo que sucede en esta área? Bueno, en esta área nos encargamos primero que nada de identificar las características de los eritrocitos o de los glóbulos rojos, tanto de los donantes como de los pacientes. Nosotros recibimos las muestras de donadores que toman allá, identificamos el grupo sanguíneo, que es AB o positivos y negativos, y otros tipos de grupos sanguíneos podemos ver aquí también. Además, recibimos las muestras de los pacientes para identificar también las características de los eritrocitos y en base a eso, o sea, ver qué paciente es más parecido a qué donador y poder transfundir esa sangre que es la más similar. Ella está confirmando los grupos sanguíneos de los donadores. Lo que se hace es poner a interactuar los eritrocitos o los glóbulos rojos de mi donador con anticuerpos específicos de un fabricante. Entonces, al ponerlos a interactuar, nosotros podemos verificar cuáles son las características que tiene mi eritrocito. Ahí, entonces, ella está confirmando lo que ya se vio en la mañana. En la mañana vimos que un donador era O y verificamos o confirmamos que ese donante sea realmente O positivo. Hablemos un poco acerca de los grupos sanguíneos. Esto es muy importante y también es fundamental que cada quien conozca su grupo sanguíneo. ¿Por qué, Mitzi? Porque, bueno, sabemos que hay grupos sanguíneos que son compatibles con otros. O sea, si mi grupo sanguíneo es diferente al tuyo, probablemente yo no te puedo dar sangre a ti porque tú, como receptor, podrías presentar una reacción transfusional. Esas reacciones transfusionales pueden ser muy ligeras, desde un pequeño rash, o sea, como una reacción alérgica de, ay, me da un poco de comezón, hasta una reacción alérgica severa. Esas reacciones alérgicas pueden llevar a nuestros pacientes a la muerte, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha precaución con qué grupo sanguíneo eres tú, qué grupo sanguíneo soy yo y cuál es compatible con cuál, para que nosotros demos las transfusiones de manera más seguras y con la menor cantidad de efectos adversos posibles, porque como sabemos, pues no toda transfusión tiene un riesgo, no toda. Entonces, para minimizar esos riesgos tenemos nosotros que verificar aquí justamente en esta área qué tan factible es que le podamos transfundir una sangre a un paciente.
Y seguramente todos hemos escuchado acerca de un grupo sanguíneo universal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, tenemos grupos sanguíneos que pueden ser transfundidos a la mayor parte de los pacientes, como el O negativo. El ORH negativo es el grupo sanguíneo que nosotros le podemos dar a cualquier paciente, ¿no? Sin importar qué grupo sanguíneo sea. Sin embargo, el ORH negativo no puede recibir sangre de cualquier donante porque genera o ya tiene anticuerpos para esos grupos sanguíneos. Entonces, si yo le paso, no sé, un A, por ejemplo, a mi paciente que es O negativo, muy probablemente genera una reacción transfusional y esa sería muy grave y muy severa. La sangre, como ya vieron allá, se puede dividir en dos porciones, ¿no? Los eritrocitos y el plasma. Entonces, en los eritrocitos es lo que nosotros vemos como parte por parte, molécula por molécula de la membrana de la célula, que son las características que estudiamos, y aquí es donde encontramos los anticuerpos. Entonces, identificamos tanto las características que hay aquí en el plasma como las características que hay aquí en los eritrocitos. Nosotros recibimos las muestras etiquetadas con códigos de barras. Las solicitudes también ya vienen con códigos de barras que vienen específicamente para cada paciente. O sea, si yo quiero transfundir a una paciente con un hemocomponente específico, primero tengo que verificar que los códigos de barras sean compatibles. Si ese hemocomponente por grupo sanguíneo es diferente, el sistema de hemovigilancia me va a mandar una alerta donde dice que no lo puedo transfundir porque ese paquete no corresponde a esa paciente. Hay mucho trabajo en cada una de las áreas aquí en el Banco de Sangre. Muchísimas gracias, Mitzi. ¿De qué? Aquí estamos para servirte cuando gustes. La donación de sangre es un acto principalmente altruista que puede ayudar a salvar vidas y como lo vimos el día de hoy, es un proceso sencillo y completamente seguro para el donador y la responsabilidad que tiene el banco de sangre al manejar después las unidades y transferirlas a quienes las necesitan es extraordinario. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales, están apareciendo ahorita mismo en la pantalla. ¿Quieres volver a ver este capítulo porque estoy segura que te gustó mucho? Lo encuentras en nuestro podcast en iTunes y en nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y ya sabes que aquí, cada día en De Todo, descubrimos algo diferente.